Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los neivanos que siguen esta importante transmisión del Consejo de Neiva. A los honorables concejales, buenas tardes. Siendo las 6 de la tarde, 16 minutos del 11 de abril del 2021, damos inicio a una sesión más de la Corporación Consejo de Neiva. Doctora Luzaida Pastrana, Secretaria General, por favor, sírvase llamar lista y verificar el quórum. Buenas noches para todos. Verificación de asistencia de sesión ordinaria del Honorable Consejo de Neiva a efectuarse el día 11 de abril de 2021. Honorables concejales, sírvase contestar el llamado a lista. Amaya Palencia Juan Diego. Ausente. Cangrejo Torres Iván Alfredo. Ausente. Casagua Bonilla Germán. Presente. Castro Silva Victoria Eugenia. Presente. Garzón Rojas Jesús. Garzón Rojas Jesús. Lozada Perdomo Edinson Amin. Presente. Martínez Cortés David. Presente. Morán Lugo Jorge Eliezer. Presente. Ortiz Fernández Johan Steve. Ausente. Parada Moreno Juan Carlos. Presente. Perdomo Arenas Héctor Camilo. Presente. Ramírez Alvira Jorge Eduardo. Presente. Rincón Trujillo Leila Marleni. Presente. Rodríguez Andrade Néstor Iván. Rodríguez Andrade Néstor Iván. Presente. Serna Luis Alejandro. Presente. Tamayo Méndez José Faiber. Presente. Hunda Celada Jaime Alberto. Presente. Useche Perdomo Margot. Presente. Vargas Durán Humberto. Presente. Garzón Rojas Jesús. Ausente. Cerrada la verificación de asistencia. El resultado es que existe quórum para deliberar y decidir, señor presidente. Contestaron al llamado 15 honorables concejales, 4 ausentes. Perfecto, muchas gracias. Existiendo quórum para deliberar y para decidir, por favor, señora secretaria, sírvase informarnos a qué corresponde el orden del día. Orden del día correspondiente a las sesiones ordinarias del primer periodo constitucional del Honorable Consejo de Neiva a efectuarse el día 11 de abril de 2021. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, continuación del segundo debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el Acuerdo 020-2014, Reglamento Interno del Consejo de Neiva. Concejal ponente, el Honorable Concejal Juan Carlos Parada Moreno. Invitado el doctor Gilbert Leandro Saavedra, director Observatorio Consejo Visible. Cuarto, proposiciones y varios. Está leído como fue enviado el orden del día, señor presidente. En consideración del orden del día, anuncio que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Garzón Rojas Jesús. Rincón Trujillo Leila Marleni. Negativo. Vargas Durán Humberto. Positivo. Garzón Rojas Jesús. Positivo. Queda aprobado el orden del día con los votos de los honorables concejales que nos acompañan en la presencialidad, 2 votos de la virtualidad, 1 negativo. Perfecto. Señora secretaria, para que por favor se sirva registrar el ingreso. Desde hace rato hace presencia el concejal Juan Diego Amaya en la corporación para que por favor lo registre. Continúe, señora secretaria.
Iniciamos con el punto tercero, continuación del segundo debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el acuerdo 020-2014, reglamento interno del Consejo de Neiva, concejal ponente Juan Carlos Parada Moreno, invitado doctor Gilbert Leandro Saavedra, director Observatorio Consejo Visible. Perfecto. Entonces le damos el uso de la palabra para continuar este importante proyecto al señor concejal Juan Carlos Parada, ponente de la importante iniciativa. Presidente, muy buenas noches. Un saludo para todos y para aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Para Consejo Visible, que han hecho un gran acompañamiento en este gran trabajo que esta corporación se ha puesto, que es la modificación de todo lo que corresponde al documento jurídico mediante el cual regula cada una de las actuaciones, no solamente de los corporados, sino que lo que implica toda la reglamentación atinente a las actuaciones que ejerce misma la corporación. Presidente, haciendo un recuento de lo que se ha discutido hasta hoy, hasta la fecha, el 13 de noviembre fue suspendido el estudio de este proyecto por distintas razones, y fue el tema relacionado con el estudio de otros proyectos de acuerdo que en su momento fueron presentados a la corporación y que resultaban también de gran importancia darle el estudio. Hoy pretendemos, 11 de abril, darle continuidad al mismo, y quiero decir a esta plenaria que el último artículo que fue modificado o que se le dio estudio fue hasta el artículo 148 del reglamento, del nuevo proyecto de reglamento. En ese orden de ideas, le solicito a su señoría que a través de la Secretaría General continuemos dándole lectura para efectos de seguir estudiando en el orden como veníamos, teniendo en cuenta hasta donde llegamos, que es el artículo 149 relacionado con conflicto de interés, como se denomina ese artículo. Gracias. Perfecto, muchas gracias, señor ponente. Tiene el uso de la palabra desde la virtualidad la concejal Leila Marlene Rincón. Muy buenas noches a mis colegas de la presencialidad y aquí los que tengo más cerca en la virtualidad. Buenas noches a Gilbert, Consejo Visible, a la ciudadanía. Realmente yo solicité el uso de la palabra cuando se sometió a consideración el orden del día, porque considero que la aprobación de este reglamento es algo supremamente importante y que a la ciudadanía le interesa conocer de la manera que se está generando este proyecto, la aprobación del reglamento, es decir, lo que nosotros mismos vamos a reglamentar nuestra forma de trabajar, ¿cierto? Entonces, consideré que para hoy domingo no era el mejor horario, dada la importancia de la discusión de este proyecto de acuerdo. No se le informó a la ciudadanía sobre este ejercicio que se iba a hacer en la noche. Esa es la razón por la cual di mi voto negativo y por la cual pedí en su momento el uso de la palabra para expresar a mis colegas ese pensamiento. El reglamento es un ejercicio que lo hemos hecho con mucho juicio, es decir, la parte que ya se ha aprobado se ha hecho con mucho juicio, con mucho rigor, y por esa razón consideré que era muy importante que la ciudadanía también se estuviera enterando de lo que está ocurriendo, de elaborar nuestro propio reglamento. Pero pues desafortunadamente no se me dio la oportunidad y desde luego pues continúo acá de todas formas pendiente de todo este proceso. Perfecto. Para responderle a la primera vicepresidenta sobre el tema, este es un proyecto de acuerdo que el mismo nombre lo dice, es el reglamento interno de esta corporación, es la ruta de navegación interna de esta corporación. No es un proyecto que digamos que tenga que ver mucho con temas de
de ciudad. Acá digamos que los ciudadanos, pues digamos que no están muy pendientes, me imagino, pocos ciudadanos, porque no son temas de interés general, sino temas internos de esta corporación. Segundo, concejal Leila fue concertado con la totalidad, fue informado que íbamos a empezar los domingos a estudiar ese importante proyecto que ha venido siendo aplazado, que del año pasado viene estando en estudio, y fue concertado. Precisamente nos tomamos unos días de Semana Santa, ampliamos la Semana Santa para poder compensarlo con el estudio de los proyectos de acuerdo los días domingo. La hora es porque hubo una proposición del concejal Humberto Vargas solicitando el cambio de hora. Yo hubiera preferido haberlo hecho en la mañana, pero teniendo en cuenta que este es un proyecto interno que solamente, digamos que le preocupa o le interesa a cada uno de los concejales, no a la ciudadanía, ¿sí? Por eso decidimos nosotros hacer el esfuerzo y hacerlo a esta hora, ¿sí? Y lo vamos a hacer los días domingo, porque son días que vamos a trabajar aquí en el Consejo para organizar nuestra ruta de navegación, la interna, la que tiene que ver con el Consejo. No tiene que ver ese proyecto con ningún tipo de situaciones de interés general o de necesidades para la comunidad. Es interno del Consejo. Entonces continuamos, señora secretaria, con el articulado donde quedó, por favor. Artículo 149. Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés directo en la decisión porque le afecte o beneficie de alguna manera a él o a su cónyuge o compañera o compañero permanente o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido al inicio de la sesión plenaria o de comisión para participar en los debates o votaciones respectivas y procederá a retirarse del recinto. La Secretaria General llevará un libro de registros de intereses privados de los concejales que se declaren en esta situación. Dicho registro lo hará de público conocimiento y podrá ser publicado en la página web del Consejo Municipal de Neiva como herramienta de transparencia. Está leído el artículo 149, señor presidente. En consideración, anuncio que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Garzón Rojas Jesús. Positivo. Rincón Trujillo Leila Marleni. Positivo. Vargas Durán Humberto. Positivo. Queda aprobado el artículo 149, señor presidente, como fue enviado originalmente por 18 honorables concejales.
En consideración, anuncio que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Está aprobado el artículo 149, señor presidente. Continúe, señora secretaria, por favor. Artículo 150. Causales para tener conflicto de intereses. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del concejal, éste deberá declararse impedido por, primero, tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. Segundo, haber conocido del asunto en oportunidad anterior el concejal, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente. Tercero, ser el concejal, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes arriba indicados, sea curador o tutor de persona interesada en el asunto. Cuarto, ser alguno de los interesados en la actuación administrativa, representante, apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios del concejal. Quinto, existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el concejal, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral primero y cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o apoderado. Sexto, haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o apoderado, denuncia penal contra el concejal, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la actuación administrativa o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la actuación y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal. Séptimo, haber formulado el concejal, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, denuncia penal contra una de las personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal. Octavo, existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa o amistad entrañable entre el concejal y alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado. Noveno, ser el concejal, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en cuarto grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad anónima. Décimo, ser el concejal, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado en sociedad de personas. 11. Haber dado el concejal consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma o haber intervenido en esta como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. Sin embargo, no tendrá el carácter de concepto las referencias o explicaciones que el concejal haga sobre el contenido de una decisión tomada por la administración. 12. Ser el concejal, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral primero, heredero o legatario de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa. 13. Tener el concejal, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en cuarto grado de consanguinidad o primero civil, decisión administrativa pendiente en que se contravierta la misma cuestión jurídica que él debe resolver. 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el interesado en el periodo electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos periodos anteriores. 15.
Dentro del año anterior, haber tenido interés directo, haber actuado como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de junta directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición. Está leído el artículo 150, señor presidente. En consideración, anuncio que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Garzón Rojas Jesús. Positivo. Rincón Trujillo Leila Marlene. Positivo. Vargas Durán Humberto. Positivo. Queda aprobado el artículo 150 por la totalidad de los concejales, señor presidente. Perfecto, continúe con el siguiente artículo, por favor. Parágrafo. No existirán conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afectan a un concejal en igualdad de condiciones que a la ciudadanía en general. Está leído el parágrafo del artículo 150, señor presidente. En consideración, anuncio que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Garzón Rojas Jesús. Positivo. Rincón Trujillo Leila Marlene. Positivo. Vargas Durán Humberto. Positivo. Queda aprobado el parágrafo del artículo 150 por la totalidad de los concejales. Continúe con el articulado. Artículo 151. Declaración del impedimento. Advertido el impedimento, el concejal deberá solicitar verbalmente o por escrito al presidente de la respectiva comisión o al presidente de la corporación donde se trate el asunto que obliga al impedimento, ser declarado impedido para conocer y participar en determinado proyecto de acuerdo o votación invocando la causal que cita y los argumentos que la sustentan, quien someterá a consideración de la plenaria o de la comisión respectiva. Si el impedimento es aceptado, el concejal deberá retirarse del recinto de la comisión y regresar solo cuando se pase a un punto o tema diferente del orden del día. Si no es aceptado, podrá participar tanto en las votaciones como en los debates. Está leído el artículo 151, señor presidente. En consideración, anuncio que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Garzón Rojas Jesús. Positivo. Rincón Trujillo Leila Marlene. Positivo. Vargas Durán Humberto. Positivo. Queda aprobado el artículo 151 por los 19 honorables concejales. Continúe, señora secretaria. Parágrafo. Aceptado o negado un impedimento o una recusación a un concejal en el trámite de un proyecto de acuerdo en comisión, no será necesario volver a considerarse en plenaria de la corporación a menos que se presenten circunstancias nuevas que varíen los fundamentos del mismo. En todo caso, el presidente de la comisión permanente informará por escrito a la Presidencia de la República de la corporación sobre la decisión tomada. Está leído el parágrafo del artículo 151, señor presidente. En consideración, anuncio que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Garzón Rojas Jesús. Positivo. Rincón Trujillo Leila Marlene. Positivo. Vargas Durán Humberto. Positivo. Queda aprobado el parágrafo del artículo 151 con la totalidad de los concejales. Perfecto, continúe con la lectura, señora secretaria, por favor. Artículo 152. Registro de interés privado. El Consejo llevará un libro de registro de interés privado en el cual los concejales consignarán la información relacionada con la actividad económica privada. Se incluirá la participación en todo tipo de sociedades o en cualquier organización o actividad privada económica o sin ánimo de lucro, de la cual haga parte el concejal en el país o fuera de él.
Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal y no se haya comunicado a la respectiva corporación podrá recusarlo ante ella. Está leído el artículo 152, señor presidente. En consideración, anuncio que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Garzón Rojas Jesús. Positivo. Rincón Trujillo Leila Marlene. Positivo. Vargas Durán Humberto. Positivo. Queda aprobado el artículo 152 por los 19 honorables concejales. Continúe, señora secretaria. Artículo 153. Términos de inscripción. Los concejales deberán inscribir sus intereses privados en el libro de registro dentro de los primeros 30 días del periodo constitucional o de la fecha de posesión. Está leído el artículo 153. En consideración, anuncio que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Garzón Rojas Jesús. Positivo. Rincón Trujillo Leila Marlene. Positivo. Vargas Durán Humberto. Vargas Durán Humberto. Positivo. Queda aprobado el artículo 153 por la totalidad de los concejales. Perfecto. Continúe, señora secretaria, por favor. Artículo 154. Modificación del registro de intereses privado. El cambio en la situación de interés privado de los concejales deberá inscribirse en el libro de registro dentro de los 30 días siguientes a la protocolización del cambio. Está leído el artículo 154. Perfecto. En consideración, anuncio que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Garzón Rojas Jesús. Positivo. Rincón Trujillo Leila Marlene. Positivo. Vargas Durán Humberto. Positivo. Queda aprobado el artículo 159 por la totalidad de los concejales. Perfecto. Continúe, señora secretaria, por favor. Presidente, el artículo que se acabó de aprobar es el artículo 154. Hago la corrección porque leí 159. Perfecto. Continúe, señora secretaria. Artículo 155. Recusación. Presentada la solicitud de recusación con la respectiva motivación y citación de la causal que se invoca, se dará traslado al concejal recusado para que se pronuncie sobre la solicitud y manifieste si la acepta o no. Luego la presidencia somete a consideración de la plenaria o de la comisión permanente la solicitud de recusación. El secretario general informa el resultado de la votación. Aprobada la recusación, el concejal deberá retirarse del recinto o comisión y regresar solo cuando se haya evacuado el objeto de la recusación. Está leído el artículo 155, señor presidente. En consideración, anuncio que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Garzón Rojas Jesús. Positivo. Rincón Trujillo Leila Marlene. Positivo. Vargas Durán Humberto. Positivo.
Queda aprobado el artículo 155 por los 19 honorables concejales. Continúe, señora secretaria. Capítulo 22. Origen y trámite de los proyectos de acuerdo. Artículo 156. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por, primero, los concejales cuya iniciativa exclusiva no corresponda al alcalde, al contralor del municipio o al personero municipal. Segundo, el alcalde. Solo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde los acuerdos que versen sobre las siguientes materias. A. Planes y programas de desarrollo económico y social con inclusión del componente de derechos humanos y de derecho internacional humanitario y de obras públicas. B. Presupuesto anual de rentas y gastos. C. Plan de ordenamiento territorial. D. Estatuto orgánico del presupuesto y las modificaciones de los anteriores. E. Celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Consejo. La autorización al alcalde para ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Consejo será hasta por 6 meses no prorrogables. F. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos. G. Creación de establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales. H. Solicitud de autorización para la constitución de sociedades de economía mixta. I. Solicitud de autorización para celebrar contratos de empréstitos que comprometan vigencias futuras de compraventa de bienes inmuebles, de concesiones y de enajenación de activos, acciones y cuotas partes. J. Las demás que le señalen la Constitución y la ley. Tercero, el personero municipal en materias relacionadas con sus atribuciones. Cuarto, el contralor del municipio en materias relacionadas con sus atribuciones. Quinto, las juntas administradoras locales dentro de sus competencias podrán presentar proyectos de acuerdo en temas atinentes a su comuna o corregimiento. El proyecto de acuerdo estará suscrito por el presidente acreditando tal calidad y anexando el acta donde se aprobó el tema del proyecto de acuerdo, suscrita por la mayoría de los integrantes de la junta administradora local. Sexto, las comunidades, los particulares o de iniciativa popular podrán presentar proyectos de acuerdo sobre materias que sean de iniciativa del Consejo con el lleno de los requisitos de ley, exceptuando los siguientes aspectos. A. Las que sean de iniciativa exclusiva de los alcaldes, según lo establecido en el artículo 313, 315 de la Constitución Política. B. Presupuestales, fiscales o tributarias. C. Preservación y restablecimiento del orden público. Deberá ser presentado por un grupo de ciudadanos que representen no menos del 5% de los inscritos en el censo electoral municipal. Séptimo, las bancadas de los partidos o movimientos políticos o ciudadanos representados en la corporación. Está leído el artículo 156, señor presidente. En consideración el artículo 156, anuncio que se va a cerrar, se cierra, ¿se aprueba? Garzón Rojas Jesús. Positivo. Rincón Trujillo Leila Marleni. Positivo. Vargas Durán Humberto. Positivo. Queda aprobado el artículo 156 por la totalidad de los concejales. Prosiga con el articulado, señora secretaria. Parágrafo. La iniciativa de los proyectos de acuerdo estará sujeta a las disposiciones normativas contempladas en la Constitución, ley, decretos, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales y demás normas concordantes. Está leído el parágrafo, señor presidente. En consideración, anuncio que se va a cerrar, se cierra, ¿se aprueba? Garzón Rojas Jesús. Positivo. Rincón Trujillo Leila Marleni. Positivo. Vargas Durán Humberto. Positivo. Queda aprobado el parágrafo del artículo 156. Prosiga, señora secretaria, con el articulado. Artículo 157. Presentación de proyectos de acuerdo. Los proyectos de acuerdo se presentarán dentro de las sesiones ordinarias, salvo los proyectos que incluya el alcalde en sesiones extraordinarias,
ante la Secretaría General por el titular de la iniciativa o quien acredite representar a aquel, en original impreso, firmado y medio magnético en formato Word y PDF, con el objeto de ser publicados en la red interna y en los canales del Consejo para conocimiento y consideración de los concejales y los ciudadanos interesados. Los proyectos deben contener un título, un preámbulo, los considerandos que exponga su autor, los cuales considerarán el marco jurídico de la iniciativa, el articulado, parte dispositiva o normativa del proyecto de acuerdo y las firmas de su autor o autores. Además, su texto deberá sujetarse a formalidades y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. Está leído el artículo 157, señor presidente. En consideración el artículo 157, anuncio que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Garzón Rojas Jesús. Positivo. Rincón Trujillo Leila Marleni. Rincón Trujillo Leila Marleni. Positivo. Vargas Durán Humberto. Positivo. Queda aprobado el artículo 157 con el voto de los 3 concejales que nos acompañan desde la virtualidad y los concejales que se encuentran en la presencialidad. Perfecto, prosiga con el articulado, señora secretaria. Artículo 158. Acumulación de proyectos. En caso de presentarse varios proyectos de acuerdo a iniciativa de los concejales que versen sobre la misma materia o tema de otro proyecto de acuerdo ya presentado y radicado en la Secretaría del Consejo, asignado en la respectiva comisión, se tendrá en cuenta el primero en orden de presentación y radicación y a él se adicionará, modificará, eliminará o complementarán los artículos y considerandos de los demás proyectos que en sana discusión de la comisión sean coherentes y objetivos a la propuesta inicial, guardando siempre la unidad de materia, entendiéndose así fusionados o acumulados. Está leído el artículo 158, señor presidente. En consideración anuncio que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Garzón Rojas Jesús. Positivo. Rincón Trujillo Leila Marleni. Positivo. Vargas Durán Humberto. Positivo. Queda aprobado el artículo 158 con 3 votos desde la virtualidad y los votos desde la presencialidad. Continúe, señora secretaria, por favor. Artículo 159. Unidad de materia. Todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. La Presidencia rechazará de inmediato y devolverá las iniciativas que no se avengan con este precepto al momento de su radicación, pero sus decisiones son apelables ante la plenaria del Consejo por el proponente dentro de los 5 días hábiles siguientes a la devolución. Durante el recurso de apelación en plenaria, el proponente podrá solicitar que se eliminen del proyecto las disposiciones que suscitan la discrepancia para que el proyecto continúe su trámite normal. Cuando se observe en una comisión permanente que el proyecto no tiene unidad de materia, su presidente lo remitirá de inmediato a la presidencia del Consejo con la sustentación legal para que éste, dentro de los 3 días siguientes, lo devuelva a su proponente. Está leído el artículo 159, señor presidente. En consideración anuncio que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Garzón Rojas Jesús. Positivo. Rincón Trujillo Leila Marleni. Positivo. Vargas Durán Humberto. Positivo. Queda aprobado el artículo 159 con la totalidad de los concejales, señor presidente. Continúe, señora secretaria. Artículo 160. Debates. Para que en un proyecto sea acuerdo municipal, debe aprobarse en 2 debates celebrados en distintos días.
Después de presentado y radicado el proyecto de acuerdo, el secretario general del Consejo, según la materia de la cual trata dicho de proyecto de acuerdo y lo dispuesto en este reglamento, lo repartirá a todos los concejales a través de los medios que disponga el Consejo y a la respectiva comisión permanente a más tardar a los 3 días siguientes a su radicación, para su respectivo estudio, donde se surtirá el primer debate. Cuando un proyecto de acuerdo sea repartido para primer debate a una comisión permanente a la cual por la naturaleza del asunto no corresponda su estudio, el presidente de la comisión permanente procederá a remitirlo a la secretaria general mediante un escrito que contenga una breve indicación de los motivos por los cuales no le corresponde el estudio y primer debate del proyecto de acuerdo, a fin de que la secretaria general lo envíe a aquella comisión que corresponda. Está leído el artículo 160, señor presidente. Muchas gracias. En consideración, anuncio que se va a cerrar. Se cierra, se aprueba. Garzón Rojas Jesús. Positivo. Rincón Trujillo Leila Marleni. Positivo. Vargas Durán Humberto. Positivo. Queda aprobado el artículo 160, señor presidente. Continúe, señora secretaria. Capítulo 23. Designación de ponentes. Artículo 161. Designación de ponentes. La designación de ponentes es facultad del presidente de la corporación. En caso de ausencia del presidente, cualquiera de los vicepresidentes en su orden pueden designar ponentes. Si las circunstancias lo aconsejan, el presidente podrá designar varios ponentes y un coordinador de los mismos que pertenezca a la comisión permanente a la que corresponda el estudio y primer debate del mismo, y se hará mediante oficio escrito validado con su firma, informando al o los concejales que han sido designados como ponentes y al coordinador de ponentes, si lo hubiere, haciendo mención del nombre y el número del proyecto de acuerdo, así como el nombre del autor o autores del mismo. El presidente de la corporación actuará de conformidad con lo dispuesto en este reglamento. Está leído el artículo 161. En consideración, anuncio que se va a cerrar. Se cierra, se aprueba. Garzón Rojas Jesús. Positivo. Rincón Trujillo Leila Marleni. Positivo. Vargas Durán Humberto. Positivo. Queda aprobado el artículo 161 por la totalidad de los concejales. Continúe, señora secretaria, por favor. Artículo 162. Requisitos para ser designado ponente.
Para la designación de ponente, el presidente de la corporación o quien haga sus veces tendrá en cuenta a aquellos concejales integrantes de la respectiva comisión permanente que no se les haya designado como tales, estableciendo un sistema de rotación que garantice una equitativa distribución de los proyectos que le corresponda a cada comisión permanente. Está leído el artículo 162, señor presidente. En consideración, anuncio que se va a cerrar. Se cierra. ¿Se aprueba? Garzón Rojas Jesús. Positivo. Rincón Trujillo Leila Marleni. Positivo. Vargas Durán Humberto. Positivo. Queda aprobado el artículo 162 con la totalidad de los concejales. Continúe, señora secretaria. Parágrafo primero, artículo 162. No podrá ser designado ponente el concejal que haya sido autor del proyecto de acuerdo, pero en lo pertinente será designado ponente un miembro de su bancada. Está leído el parágrafo primero del artículo 162. En consideración, anuncio que se va a cerrar. Antes de tener uso de la palabra, el concejal Jorge Eduardo Ramírez. Gracias, presidente. Con las buenas noches para usted, para mesa directiva, concejales presentes, los que están en la virtualidad y las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Antes de eso, presidente, antes de este parágrafo quisiera poner a consideración un parágrafo primero, en el cual dice así: parágrafo primero, no se podrá asignar una ponencia a un concejal que cuente en su historial una ponencia o más que uno o varios concejales de la respectiva comisión. Lo explico. El año pasado, lastimosamente, en la comisión de presupuesto, teníamos una ponencia, otros dos, y había un concejal que tenía ya 3, 4 ponencias y le asignaban la quinta. Entonces, considero yo, presidente, que tiene que ser el artículo 161, pues está diciendo muy claramente el tema de la rotación y que sea equitativo, pero para salvaguardar pues el buen manejo que se le da a los requisitos para ser designado ponente, sí quisiera que se vinculara o incluyera este parágrafo primero, presidente, por favor. Lo volvemos a leer, por favor, concejal, ¿es tan amable? Gracias, presidente. Lo vuelvo a decir, parágrafo primero. No se podrá asignar una ponencia a un concejal que cuente en su historial una ponencia o más que uno o varios concejales de la respectiva comisión. Perfecto. Concejal Juan Diego Amaya, sobre la propuesta del concejal Ramírez. Buenas noches a todos los ciudadanos que nos ven por redes sociales y a los colegas y al personal que se encuentra hoy acá. Moción de orden, presidente, para que escuchen mi propuesta, por favor. Moción de orden, presidente. Continúe, señor. Bueno, la propuesta, creo yo ya entendí la idea del concejal Jorge Ramírez y creo que es muy acertada. La redacción debería ser algo así como: las ponencias serán otorgadas a los concejales que menor cantidad de ponencias hayan realizado en ese momento. Es decir, si una comisión está compuesta por 7 concejales, pero hay 5 que llevan de una ponencia y 2 que llevan de a 2, la ponencia debe ser repartida entre los 5 que menor cantidad de ponencias han llevado. Algo así como: las ponencias serán otorgadas entre los concejales que menor cantidad de ponencias hayan realizado durante ese periodo, esa vigencia.
Pues no sé, pues igual es una proposición, ¿no? Ustedes pueden votarla como consideren. No, yo, desde la mesa directiva no hay ningún problema. Es que, digamos que la redactemos, que quede cómoda. El tema de redacción, sí, es sí. el tema de redacción. Yo no veo ningún inconveniente con aprobar el Esa artículo. sería mi propuesta. Concejal Johan Steele. Muchas gracias, presidente, con las buenas noches para todos los neivanos y todos a quienes a esta hora están aquí presentes y a los honorables concejales que están aquí en la presencialidad y desde la virtualidad. Ya dañaron el micrófono, presidente, mire. La idea es, yo entiendo la idea del concejal Jorge Ramírez y el concejal Juan Diego Amaya, pero resulta que si leen el siguiente artículo, ahí prácticamente, concejal Jorge Ramírez, ahí, mire cómo dice requisitos para ser designado ponente. Para la designación de ponente, el presidente de la corporación o quien haga sus veces tendrá en cuenta a aquellos concejales integrantes de la respectiva comisión permanente que no se les haya designado como tales, estableciendo un sistema de rotación que garantice una equitativa distribución de los proyectos que le corresponda a cada comisión permanente. Entonces yo creo que ahí está claro frente al tema equitativo, o si hay que modificarle algo, pero entonces en el artículo siguiente. Muchas gracias, presidente. Perfecto. Tiene el uso de la palabra la concejal Leila Marlene Rincón desde la virtualidad. Bueno, primero que todo, la propuesta del concejal Jorge Ramírez es mejorar la redacción, pero yo sí creo que es bueno que quede de manera explícita la idea. Y la redacción que presentó el concejal Amaya, pues yo creo que también necesita un poquito de ajuste, porque el parágrafo que está a continuación, yo tengo unas observaciones sobre el que está a continuación y ese no suple la idea que tiene, que está presentando el concejal Ramírez. Entonces, solicito a ver que si es tan amable el concejal Amaya vuelve a leer la redacción que elaboró, porque creo que sí necesita afinamiento a la redacción. Concejal Jorge Eduardo Ramírez tiene el uso de la palabra. Concejal Amaya entonces, o concejal Cangrejo, ¿cuál de los tres? Concejal Cangrejo tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los presentes, a quienes nos siguen por la internet. Me regala un poquito más de sonido. Aló. Presidente, lo que dice el concejal Johan Steele fue la realidad. Siempre hemos tenido ese artículo vigente en el reglamento. ¿Qué es lo que esperamos? Dos cosas. La primera, que usted lo cumpla, presidente, porque es su facultad de la designación de ponentes y no queremos volver a ver una comisión de 5 o 7 integrantes en la cual cada quien inicia sin ponencias. Lo que queremos es que se cumpla lo que dice el reglamento y es que a medida que se van asignando ponentes, solamente podrá repetir ponencia alguien cuando ya todos los de esa comisión hayan sido ponentes. Pero, como acá me permito utilizar el término de que aquí varios, hasta puede que yo, nos lo hemos dado de leguleyos muchas veces, intentando interpretar o acomodar una interpretación para hacer valer otros intereses diferentes al interés general de los ciudadanos, al interés de respetar a los concejales, porque es un irrespeto que yo pertenezca a una comisión y tenga que ver que me asignen 0 ponencia y ver que otro compañero tiene 3. Eso es un irrespeto. Entonces, no está de más que sí dediquemos una redacción a reforzar lo que ya está. No lo podemos dejar así porque ya lo vivimos. Era eso y muchas gracias.
Qué pena, concejal. Concejal Amaya, por favor. Gracias, presidente. Pues la propuesta que yo tengo es la siguiente. Si me ayudan a complementarla, pues se los agradezco, ¿no? Quedaría como más fuerte, más estructurada. Dice, las ponencias serán otorgadas entre los concejales que menor cantidad de ponencias hayan llevado a cabo durante la respectiva vigencia, garantizando la participación equitativa de todos los concejales de la comisión. Concejal Jorge Eduardo Ramírez tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que sigue faltando pues forma para la redacción de este parágrafo. Y leyendo varias veces el artículo 161, pues sí, es muy claro. Lastimosamente, como dijo el concejal Iván Cangrejo, no se cumple y no se cumplió durante el periodo pasado. Entonces esperamos que desde luego este año se pueda cumplir a cabalidad, porque si no estaremos ahí prestos para que se haga cumplir. Yo de mi parte retiro la proposición que hice inicialmente y pues no sé si el concejal Juan Diego Amaya quiere avanzar a poner a consideración de los demás concejales la proposición que le está haciendo del parágrafo 1. Muchas gracias, presidente. Honorables concejales, es que les comentaba extra micrófonos que me gustaría que estuviera las veedurías presentes, y entiendo que quizás por el cambio de horario, el cual no estuvimos de acuerdo, ¿sí? Y la verdad que sí, lo que dice el concejal Luis Alejandro Serna, en adelante, señora secretaria, por escrito notificarle a los asesores jurídicos, al menos el que le corresponde, al doctor Ordóñez, que nos acompañe de manera presencial en todos los estudios de proyecto, de todos los estudios de este importante proyecto de acuerdo de reglamento interno. Por favor, que está aquí en la presencialidad. Y entonces le solicitaría a la plenaria que siguiéramos el estudio el próximo domingo, pero por favor sin cambiar el horario, que sea a las 8 de la mañana. Y señora secretaria, nuevamente extenderle la invitación a la veeduría ciudadana, a Consejo Visible, para que nos acompañe. Entonces, y entonces le solicitaría muy respetuosamente al concejal Ramírez, que me parece buena la propuesta que hace, que la retome y de pronto la talleríamos esta semana, ¿sí? Y la traigamos puntualmente. Concejal Juan Carlos Parada. Gracias, presidente. A ver, presidente, si le entiendo. En la discusión que hemos dado ahora referente a los parágrafos y la redacción misma que tiene todo lo correspondiente al artículo 162, sé que surgen varias dudas al respecto. Por lo menos yo tengo otra modificación que presentar a ese parágrafo primero, ¿sí? Y lo otro es que también como recomendación, en el mismo encabezado del artículo 162, sin entrar a los parágrafos, podríamos después, cuando termina, estableciendo un sistema de rotación que garantice una equitativa distribución de los proyectos que le corresponda a cada comisión permanente, ahí le podemos agregar lo que esta plenaria y varios concejales estamos de acuerdo de ser incluido para ser más precisos ahí, sin necesidad de acudir a un nuevo parágrafo. Y con respecto al parágrafo primero, yo quiero hacer una inclusión, pero ahí mismo, en la primera redacción,
puede haber una coma, un punto y coma, y ahí damos, digamos, es bueno caer aquí en la redundancia para efectos de lo que decía el concejal Cangrejo, y es que precisamente estas cosas no se han cumplido, ¿sí? Entonces, ahí podíamos nosotros complementar lo que nos hace falta sin necesidad, concejal Ramírez, de incluir otro parágrafo, ahí mismo. O sea, aquí vale la pena ser redundante, ¿sí? Es decir, repetir lo que está y entiende uno, como lo dice el concejal Johan Steve, ahí es claro, pero queremos ser más claros, y eso ser más claro nos implica ser redundantes en el tema. Entonces yo propongo que en la próxima discusión del reglamento ya vengamos con una propuesta, digamos, clara de cómo vamos a dejar eso ahí, sino que como ponente del proyecto sugiero que sea en esa parte, lo que está aconsejando el concejal Ramírez, y lo otro con respecto al parágrafo, cuando habla que no podrá ser designado ponente el concejal que haya sido autor del proyecto, de acuerdo, listo, yo soy autor del proyecto, pero después dice, y yo no puedo ser ponente al mismo tiempo, es lo que quiere decir ese parágrafo, pero dice, pero lo pertinente será designado ponente un miembro de la bancada. ¿Y y qué pasa en el evento de alguien que sea autor del proyecto pero no tiene bancada? Es decir, no existe otro, como hay varios concejales aquí que solamente es uno, ¿sí? Ahí es importante agregar también que le dé la posibilidad a aquellos partidos o movimientos donde está constituido nomás representativamente en la corporación un concejal, como no tienen otro para hablar de bancada, siempre tenemos que hablar por lo menos de la singularidad de haber otro, ¿verdad? Entonces dejar también que él también, ese autor, como no puede ser ponente, tenga la opción de designar o decidir o recomendar quién quiere que sea el ponente. Es eso, presidente. Para una moción. Con todo gusto, concejal Jorge Ramírez. Pena, es que no lo quise interrumpir, desde luego, concejal Parada, pero no nos podemos saltar ya al otro parágrafo cuando estamos poniendo a consideración. Yo ya la retiré, hay una propuesta del concejal Juan Diego Amaya. No sé si al fin vamos entonces en este punto a pedir la suspensión del mismo, ¿sí? Para retomar y continuar. O sea, ya el artículo 162 está aprobado. Ya cuando vengamos nuevamente sería reconsiderar ese artículo para incluir lo que estaba diciendo el concejal Juan Carlos Parada y seguir con la continuación de cada uno de los parágrafos. Muchas gracias, presidente. Concejal Amaya. Gracias, presidente. No, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos. Yo creo que hay que reforzar el artículo, pero hay que hacerlo a través del parágrafo. En el parágrafo se continúa y yo tengo esta propuesta, la voy a leer, no es una proposición todavía porque tiene que ser en el siguiente artículo, no sé si se va a discutir finalmente hoy o después. ¿Sí? Bueno, listo, acá ya tengo la redacción, la voy a leer. ¿Qué? Voy a leer la ponencia para que se la lleven, la propuesta, para que se la lleven y si la quieren mejorar. Dice, pero como no se puede hacer en este artículo, bueno, entonces esperemos al artículo. Bueno, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted. Entonces, una proposición honorable de una suspensiva al proyecto de acuerdo para continuar con el estudio de este proyecto de reglamento interno. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra. ¿Se aprueba? Garzón Rojas Jesús. Positivo. Rincón Trujillo Leila Marleni. Positivo. Vargas Durán Humberto. Positivo. Queda aprobada la proposición suspensiva, señor presidente. Perfecto. Señora secretaria, por favor, para el próximo domingo, rogarle el favor a los concejales del no cambio de horario, invitar nuevamente a la veeduría ciudadana Consejo Visible y notificar
al asesor jurídico para que nos acompañe en la presencialidad para este importante proyecto. Gracias a todos los asesores que están aquí presentes. Continúe con el orden del día, señora secretaria, por favor. Iniciamos el punto cuarto, proposiciones y varios. Documentos sobre la mesa. Ninguno, señor presidente. Siendo las 7:22 minutos, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 8 en punto.